Brian se despertó sobresaltado. Ella ya estaba encima de él. Sibera lo montaba en la oscuridad de su suite en el palacio, sus labios estrellándose contra los suyos antes de que pudiera pronunciar una palabra. Brian gruñó y empujó con fuerza. Ella rodó fuera de él. ¿Qué demonios estás haciendo?, espetó. Eres el enviado humano. Eso te da poder aquí, sus ojos brillaban. Así que estoy nivelando el campo. Tocó una banda plateada y elegante en su muñeca. Una luz roja parpadeó. ¿Qué es eso? La voz de Brian bajó. Protocolo de emergencia, respondió con naturalidad, transmitiendo una señal de socorro por el canal de la reina. Si grito, nos encontrarán. Y me creerán. Estás fingiendo, dijo él. Sus labios se curvaron. Inténtalo. Sibera dio un paso más. Si salgo ahora, lloraré. Les diré cómo me suplicaste, cómo me tocaste, cómo resistí, pero tus feromonas humanas fueron demasiado fuertes. Se agachó, sus dedos rozando su rodilla. Me creerán, Brian. Soy realeza. Tú solo eres un diplomático. ¿Arruinarías tu nombre por esto? ¿Y qué es una mentira frente al poder de poseerte? Inclinó la cabeza. Entonces Brian se puso de pie, con los ojos entrecerrados. ¿Quieres un espectáculo?, dijo acercándose. Lo tendrás. La agarró, la lanzó de espaldas a la cama y la besó como si fuera una guerra. Sibera gimió. No podía decir si era en victoria o derrota. Su cuerpo se arqueó bajo el de él. Luchaban como combatientes, cada uno intentando dominar al otro, reclamar. ¿Crees que esto te hace poderosa?, gruñó contra su cuello. Creo que ya perdiste, susurró ella de vuelta. No se detuvieron. Para el amanecer, las sábanas estaban empapadas de sudor y tensión. Sibera yacía a su lado, con los ojos cerrados pero una sonrisa como si acabara de conquistar un planeta. Se giró hacia él. Felicidades, susurró. Acabas de convertirte en parte de la sangre real. A Brian se le heló la sangre. ¿Qué hiciste?, preguntó. Ella rodó fuera de la cama y se puso su túnica. Exactamente lo que necesitaba. Y tal vez más. Brian se incorporó de golpe. Estás loca. Su sonrisa se afiló. Y ahora eres mío. La puerta se abrió con un siseo. Ella salió al corredor. Un ayudante soltó un jadeo. Buenos días, ronroneó ella, caminando como si fuera dueña de todo el palacio. Los puños de Brian se apretaron alrededor de las sábanas. Todo su instinto gritaba que se moviera, que limpiara la escena, que se preparara una defensa, pero ya era demasiado tarde. Pasos resonaban en el pasillo. Susurros seguían la salida de Sibera. Había sido deliberada. Su comunicador vibró una vez. Un símbolo rojo parpadeó, investigación interna iniciada. Se movió. Se deslizó por un corredor lateral cerca del ala diplomática. Al entrar a sus aposentos, la pantalla en su pared cobró vida. Una imagen congelada y borrosa lo mostraba con Sibera encima, su rostro una mezcla de deseo y dominio. Un sello del palacio flotaba en la esquina, archivo del tribunal. Evidencia 312A. Hija de, murmuró. La puerta de su habitación se abrió de nuevo. 3 guardias entraron. Enviado Brian, dijo el líder. Debe acompañarnos. Asumo que no es para desayunar, dijo él con frialdad. Protocolo del tribunal, respondió el guardia. Se ha presentado una queja. Brian alzó una ceja. ¿Por quién? El guardia no respondió. Brian exhaló lento y lo siguió. 3 jueces estaban sentados arriba. Y en el centro, la reina misma. Sibera estaba a un lado. Parecía herida, violada, pero orgullosa. Una actuación perfecta. Brian la miró a los ojos. Ella sonrió. Fui forzada, dijo ante la corte. Usó su rango, su inmunidad diplomática terrestre. ¿Te hizo daño?, preguntó uno de los jueces.
No, respondió con voz débil y delicada. Me deseaba. Pensó que me halagaría. La reina se inclinó hacia adelante. Enviado Brian, ¿cuál es su defensa? Brian miró a Sibera. Dejó que el silencio se extendiera como una hoja entre ellos. Entró a mi habitación sin invitación. Inició el contacto. Amenazó con fingir un asalto si no cooperaba. Activó la señal de emergencia de su brazalete y grabó todo, su voz era pareja. Me sometí para sobrevivir. Una pantalla se encendió junto a los jueces. Era la grabación del brazalete de Sibera. Brian se adelantó. Reproduzcan la versión completa. La reina alzó la mano. Tenemos lo necesario. La mandíbula de Brian se tensó. Eso no es justicia. Es teatro. Sibera giró la cabeza, su voz apenas audible. Y parece que lo disfrutaste. El tribunal anunció su decisión. Brian sería retenido en custodia del palacio mientras se completaba la revisión del incidente. Hasta entonces, sus privilegios quedaban revocados. Los guardias lo escoltaron a una nueva celda. Cuando la puerta se cerró tras él, se dejó caer sobre el catre duro. La rabia le hervía bajo la piel. En otro lado del palacio, Sibera se recostaba en sus aposentos y susurró para sí. Ahora eres mío, humano. Aunque tenga que mentir para retenerte. Tocó su abdomen brevemente. Aún no había síntomas, pero esa mañana sintió algo. Un giro en sus entrañas. Si había funcionado, la siguiente fase de su plan comenzaría más rápido de lo que nadie esperaba. Y si no, lo intentaría de nuevo. Porque él le daría un heredero, de una forma u otra. Porque no había mentido sobre una cosa, Bella lo ejecutaría si el tribunal lo encontraba culpable. A medianoche, el palacio estaba en silencio. Dentro de su celda, Brian no había dormido. El respiradero sobre el catre era demasiado grande para ser accidental. Podría caber si trepaba bien. La puerta siseó. Brian se giró rápidamente. Sibera entró sola. Se llevó un dedo a los labios y cerró la puerta. Brian se levantó despacio. ¿Es esto una visita conyugal o vienes a terminar el trabajo? Ninguna de las dos, dijo acercándose. Estoy aquí para mantenerte con vida. Brian soltó una risa breve. Podrías haberme engañado. ¿Crees que quiero que mueras? Su voz se volvió aguda. Solo quiero que seas mío. Me incriminaste, Sibera. Te salvé, espetó. ¿Crees que el tribunal hubiera dejado libre a un humano si supieran de lo que eres capaz? ¿Capaz de qué? De embarazar a una Belmer, dijo sin rodeos. Brian se quedó mirándola. Mientes. Ella se acercó más. Lo siento. El cambio. Los marcadores están. Su mente se tambaleó. Ni siquiera había pasado un ciclo completo. Subestimas lo compatibles que somos, sus ojos brillaban. Y lo valioso que eres. Él cerró el espacio entre ambos. ¿Qué quieres de mí? Todo, susurró. Giró, golpeó el panel de la pared y cortocircuitó la cerradura. Había hackeado el sistema. Brian parpadeó. ¿Qué demonios haces? Liberarte, dijo. No planeaba que te pudrieras. Te necesito funcional. ¿Por qué? Ella lo agarró de la muñeca y lo sacó de la celda. Porque si mueres, el niño muere contigo. Y eso arruinaría todo. Corrieron. Alcanzaron el último pasillo, a metros de la plataforma principal del hangar, cuando el aire vibró y drones de seguridad descendieron del techo. Sibera empujó a Brian tras una columna. Uno de los drones activó un foco. Sujeto 312. Deténgase y entréguese. Sibera alzó las manos. Brian intentó alcanzarla. No, dijo ella. Déjame hablar. Los drones los rodeaban, luces parpadeando. No estábamos escapando, dijo Sibera. Me rogó que huyera con él. Dijo que me amaba. Que expondría nuestros secretos y me negaba. Una mentira perfecta.
Los drones se detuvieron. Uno emitió un clic. Orden recibida. Sujeto Brian será detenido para ejecución. Brian se quedó helado. ¿Ejecución? Ni siquiera he tenido audiencia. La ley permite sentencia inmediata si la línea real está amenazada, dijo Sivera en voz baja. Él la miró fijo. Acabas de firmar mi sentencia de muerte. Ella se giró lentamente. No. Me acabo de dar otra oportunidad de quedarme contigo. Los guardias llegaron rápido. Brazaletes de energía se cerraron sobre las muñecas de Brian. Sivera retrocedió entre las sombras mientras lo arrastraban. Sus dedos rozaron su vientre al verlo desaparecer. Unas horas después, al pie de las escaleras, lo empujaron de rodillas. Una plataforma ceremonial emergió del centro de la cámara. El trono de la reina lo dominaba todo desde 30 pies de altura. Una voz resonó por la sala. Brian de la Tierra, has violado el acuerdo de conducta soberana al coaccionar a una noble de Mara hacia un compromiso genético. La pena por este delito es la muerte. Los guardias dieron un paso al frente, pero desde lo alto, una segunda voz cortó el silencio. La objeción. Las cabezas giraron. La reina se enderezó en su trono. Desde el extremo del balcón, una figura emergió a la luz, la hermana de Sivera, Clistor. Clistor no se detuvo hasta llegar al borde de la plataforma de ejecución. Su voz, cuando habló de nuevo, fue tranquila y clínica. Hay una alternativa legal. La reina la observó desde lo alto. Explica. Los ojos de Clistor se movieron hacia Brian. Si se le une a la línea noble, no puede ser ejecutado, dijo. Según el artículo 117, protección por unión. ¿Propones un vínculo? Sí, respondió. Conmigo. Una bomba no habría hecho más ruido que esa frase. La reina se inclinó hacia adelante. Este hombre ya comprometió a tu hermana. Yo no soy mi hermana, respondió Clistor, firme. Y mi propuesta es estratégica, no emocional. Desde las sombras tras el trono, Sivera apareció. Su expresión era indescifrable. La reina miró entre ambas. ¿Te casarías con el humano? Sí, dijo Clistor. ¿La primera vez? Dijo él. Sí. ¿Por qué? Clistor se giró hacia él. Porque no eres el enemigo que dicen que eres. Y porque tu genética podría tener un valor que no podemos ignorar. Brian resopló. Así que ahora soy un proyecto científico. Los labios de Clistor se curvaron apenas. ¿Preferirías la muerte? Miró a los guardias, luego de nuevo a ella. No particularmente. La reina levantó la mano. Entonces la corte reconocerá la propuesta de unión. En espera de confirmación, la ejecución queda suspendida. Lo enviaron a una suite de detención. Clistor llegó a la mañana siguiente. Te mueves rápido, dijo él sin girarse. Ayer era el enemigo público. Hoy, tu prometido. No lo hice por amor, respondió Clistor. Sí, dejaste claro esa parte. Ella entró y se detuvo a pocos pasos. No confío en ti, dijo. Gran comienzo. Pero creo que eres más de lo que mi hermana dice. Y no creo que sea la víctima que pretende ser. Brian finalmente la miró. ¿Y ahora qué? Ella levantó un pequeño frasco. Estabilizador biométrico, dijo. Restaurará el equilibrio hormonal. Tus niveles aún están erráticos, feromonas elevadas, cortisol de combate, impronta sexual. ¿Perdón? Tuviste contacto físico con una real. Eso deja rastros. No fue un vínculo. Fue supervivencia. Clistor no parpadeó. La biología no está de acuerdo. Cruzó hacia él y le presionó el frasco en la mano. Tomarás esto. Y cooperarás. Brian entrecerró los ojos. ¿Y si no lo hago? Ella se inclinó. Entonces le diré a la reina que Siver tenía razón. Y terminarán lo que empezaron. Él sostuvo su mirada y se bebió el contenido del frasco.
Ella se sentó frente a él, abrió una tableta de datos y comenzó a escanear. Tu pulso está alto. No me digas. Lo miró. Voy a tocarte para el análisis. ¿Siempre eres así de encantadora en la primera cita? Extendió la mano y presionó 2 dedos contra su garganta, luego su muñeca, luego la parte interna del codo. Tu biología es inestable. Estás reaccionando a mí. Brian se encogió de hombros. Tal vez me gusta la atención. Ella se puso de pie. Volveré mañana. Lo espero con ansias. Se detuvo en la puerta. Eres peligroso, Brian. Gracias. Y eso te hace útil. La puerta se cerró tras ella. Brian no se movió durante mucho tiempo. Sibera era fuego. Clistor era hielo. Y ambas eran letales. Brian se recostó contra la pared, cerró los ojos y exhaló lento. No confiaba en ninguna de las dos. A la mañana siguiente, ella regresó. Esta vez trajo un pequeño botiquín, una tableta de escaneo y un paquete de tela doblada. Brian alzó una ceja. ¿No hay desayuno? No es ese tipo de visita, dijo Clistor. Dejó los objetos y abrió el botiquín. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la ampolla. Suero de activación neural belmerano. Brian frunció el ceño. Suena intenso. Lo es. Y solo funciona si el sujeto de prueba responde físicamente. Su mandíbula se tensó. ¿Viniste a excitarme? Clistor no pestañeó. Vine a medir tu viabilidad bajo condiciones de estrés. No finjas que esto es solo ciencia. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. No finjo. Pruebo. Confirmo. Luego decido. Se acercó y le entregó una túnica doblada. Quítate la camisa. Acuéstate boca arriba. Él la observó, luego se quitó la camisa y se recostó. El suero estaba tibio, en segundos, su cuerpo respondió. Eres potente, murmuró ella, casi para sí misma. Gracias, dijo Brian con sequedad. Siempre es lindo ser calificado como ganado. Clistor ajustó el parche sensor sobre su esternón. Tus niveles térmicos están elevados. Pulso errático. Estás reaccionando más fuerte de lo esperado. Tal vez porque no estoy muerto por dentro. Luego, le tomó la muñeca de nuevo, presionó 2 dedos sobre su arteria, se inclinó a leer la tableta. Su pecho rozó el de él. ¿Sigo estable?, preguntó Brian. Su voz se suavizó. Dime algo. ¿Elegiste a mi hermana? ¿O ella te eligió a ti? Él exhaló. Ella me obligó. Clistor asintió una vez. Te creo. Se puso de pie, se quitó los guantes y, sin decir una palabra, se subió a la cama. Esto no es una prueba, ¿verdad?, preguntó. No, dijo ella. Esto es una respuesta. Entonces lo besó. Brian le agarró las caderas, la volteó con rapidez, su cuerpo presionándola contra el colchón. ¿Querías esto?, gruñó. Sí. La besó de nuevo. Y cuando terminaron, yacieron allí. Clistor habló primero. Tu cuerpo no debía responder así. Brian sonrió, aún jadeando. El tuyo sí lo hizo. Ella giró la cabeza. Esto complica las cosas. No, dijo Brian. Esto lo aclara todo. Ella no se movió durante un largo rato. Luego, lentamente, susurró. Si algo pasa, nunca hablaremos de esto. ¿Entendido? Claro, dijo él, atrayéndola hacia sí. Pero tú iniciaste la segunda ronda. Sus labios rozaron su hombro. Ya veremos quién la termina. No dijo adiós. Clistor se fue antes del amanecer, solo el tenue aroma de su piel aferrándose aún a las sábanas cuando Brian despertó. Al otro lado del palacio, Clistor se sostenía sobre el lavabo de sus aposentos privados. Camisa medio desabotonada. Las manos temblorosas. No había dormido. Su corazón no se había calmado en horas.
El suero que usó en Brian no debería haberla afectado. Pero lo sintió. En cuanto él la besó de vuelta. No fue una simple reacción, fue un vínculo formándose. Golpeó la consola del agua. Esta siseó y lanzó chorros fríos sobre su rostro. Pero no apagaron el calor. La tableta en el mostrador vibró. Tocó la alerta. Incremento hormonal detectado. Variación metabólica en aumento. Actividad genética, inconclusa. La sangre de Clistor se heló. Caminó hacia la unidad de escaneo, introdujo un código de anulación y se apoyó contra el sensor. 60 segundos después, aparecieron los resultados. Anomalía detectada. Marcadores gestacionales activos. Compatibilidad entre especies, confirmada. Inicio estimado del ciclo, hace 18 horas. No. No, es muy pronto. Fue solo una vez. No debería ser posible. Una hora después, entró en la habitación de Brian. No esperaba verte tan temprano, dijo él. Ella se inclinó y susurró. Tenemos que irnos. Ahora. Brian se levantó de golpe. ¿Irnos a dónde? Fuera de la red. Lejos de los sensores del palacio. Él la escaneó con la mirada. ¿Qué pasó? Estoy embarazada, dijo. Brian parpadeó. ¿Estás segura? Hice la prueba 3 veces. ¿Y no lo reportaste? Su mandíbula se tensó. ¿Quieres que me esterilicen? La ley belmerana permitía el borrado fetal en híbridos no autorizados. Brian se acercó. ¿Qué necesitas? Clistor no dudó. Un corredor de escape. Tránsito fuera de la ciudad. Conozco un contacto en el borde exterior con una nave de sigilo. ¿Y yo? Preguntó. Ella lo miró directo a los ojos. ¿Vienes conmigo? No tienes opción. Brian sonrió, apenas. Siempre estás diciendo eso. Ella retrocedió. Empaca rápido. Nos vamos esta noche. El bosque desapareció detrás de ellos en una explosión de fuego y humo. Desde órbita, la destrucción parecía quirúrgica, como si un dios del trueno hubiera partido el bosque en dos, y luego desaparecido. Brian estaba sentado en el asiento del piloto de la nave robada, con la mirada fija en el horizonte negro detrás de él. Clistor estaba medio dormida en la camilla médica, un parche bioactivo sobre el abdomen. La hemorragia había cesado, pero seguía pálida. Brian se levantó y cruzó hasta ella. ¿Estás despierta? Preguntó. Clistor abrió los ojos, apenas. Él le ofreció agua. Bebió. No estás solo cansada, dijo él. Estás cambiando. Clistor asintió lentamente. La alteración genética se está acelerando más rápido de lo proyectado. ¿Qué tan rápido? Dudó. Semanas. Tal vez menos. Se sentó junto a ella, observando el pulso vibrar bajo su piel. ¿Duele? No, dijo. Aún no. Bien. Se giró hacia él. ¿No tienes miedo de esto? Brian se encogió de hombros. Tengo miedo de lo que hará tu hermana cuando se entere. Los labios de Clistor se tensaron. Vendrá. Aterrizaron en el cañón de Selterran. Era el tipo de lugar donde uno desaparecía. Clistor durmió casi todo el primer día. Cuando estaba despierta, hablaba poco. Brian cocinaba, vigilaba el perímetro, revisaba las comunicaciones. Nada. Entonces, la segunda noche, todo cambió. Brian salió con el blaster en mano. El cielo arriba estaba negro. Luego las sombras se movieron. Una nave. Se volvió y esperó. El vehículo aterrizó a 20 metros. La compuerta se abrió con un siseo. Sibera descendió sola. Esperaba que fueras lo bastante listo como para venir aquí, dijo. Brian no se movió. ¿Siempre persigues a tus ex por la galaxia? Nunca fuiste mi ex, dijo con calma. Aún eres mío. Él dio un paso al frente. Ya no.
¿Crees que un bosque arruinado y una nave robada cambian eso? Creo que tu hermana sí. Eso la hizo detenerse. Luego sonrió. También la tocaste a ella. Él no respondió. Los ojos de Sibera se oscurecieron. De verdad eres humano. No puedes ser leal a nada. Fui leal a la supervivencia, dijo Brian. No me diste opción. Ella dio un paso más. Ella te lleva dentro, ¿cierto? Él no lo negó. Fue todo lo que ella necesitó. Su mandíbula se apretó. ¿Crees que no la destriparé por esto? Brian alzó el blaster. Inténtalo. Sibera se detuvo. Luego, lentamente, sonrió. Bien, dijo. Quería ver qué harías. Ahora lo sé. Levantó la mano y presionó un control en su muñeca. El grito de Clistor resonó desde el refugio. Brian se volvió y corrió. Clistor estaba en el suelo, de rodillas dobladas, un dron flotando sobre ella, aguja inyectora activa, bandas de restricción sujetando sus brazos. No. Rugió Brian. Disparó. El dron chispeó y colapsó. Sibera, susurró ella. Te inyectó, estimulante, supresor fetal. No fue suficiente, la sangre de Brian se volvió hielo. Sibera estaba en el umbral. No mereces a ninguna de las dos, dijo suavemente. Brian no respondió. Alzó el blaster y disparó. Sibera se movió, giró detrás del marco de la puerta, sacó una vara de descarga de su cinturón y se lanzó. Brian bloqueó el primer golpe, atrapó su muñeca. Se estrellaron contra la pared. Me mentiste, gruñó él, estrellándola contra la consola. Te encantó, escupió ella. Odié cada segundo. ¿Entonces por qué lo terminaste? Él la empujó de nuevo. Porque no me diste opción. Los ojos de Sibera ardieron. Y ahora te doy otra. Levantó de nuevo su pulsera. Si no vienes conmigo ahora, la mataré lentamente. Clistor gimió detrás de él. El supresor estaba perdiendo efecto. Brian dio un paso al frente. Lo haré, susurró ella. Él le arrebató la pulsera y la estampó contra la pared. Sibera jadeó. Idiota. Terminé de jugar tu juego, dijo Brian. La empujó sobre la mesa de contención y activó el campo de bloqueo. Sibera gritó. No puedes encerrarme. No te encierro, dijo Brian. La protejo. Sibera lo miró desde abajo. ¿Crees que has ganado? Brian la miró directo a los ojos. Creo que apenas he empezado. Ella lo observó. Aún podía respirar, mover la cabeza, pero su cuerpo estaba paralizado bajo su control. ¿Crees que esto prueba algo? Susurró entre dientes. ¿Qué por qué ganaste esta ronda suplicaré? No necesito que supliques, dijo Brian. Necesito que te detengas. Su risa fue breve, cruel. Nunca entendiste el poder. ¿Aún crees que se trata de ganar? No lo es. Se trata de quien decide lo que pasa después. Detrás de él, Clistor se movió. Aún aturdida, apenas consciente. Brian miró en su dirección. Eso fue todo lo que Sibera necesitó. Giró la muñeca. No para escapar, sino para activar el único control que aún funcionaba, la cámara térmica estimulante. Se encendió al instante. Luces de advertencia parpadearon. La garganta de Brian se secó. ¿Qué hiciste? Los labios de Sibera se curvaron en una sonrisa cruel. Me encerraste, Brian. Pero olvidaste de qué estoy hecha. La cámara térmica era una trampa bioingenierizada, diseñada originalmente para pruebas de fertilidad a altas temperaturas. El aire inducía liberación hormonal involuntaria en ambos sistemas nerviosos, masculino y femenino. Brian retrocedió un paso. Los ojos de Sibera brillaban. Vas a darme lo que le diste a ella. Brian gruñó entre dientes. Así no va a ser esto. Su voz bajó. Entonces deja que suba la apuesta. Movió la cabeza hacia la camilla médica.
Clistor muere, a menos que me hagas un hijo también. Estás loca. Sibera sonrió. Estoy en control. Y siempre termino lo que empiezo. Inclinó la cabeza, perfectamente erguida pese a las restricciones. Puedes romperme, Brian. No te detendré. Gritaré tu nombre. Me aseguraré de que el audio registre cómo me lo das. Serás mi prueba. ¿Crees que eso va a hacer que te desee? No quiero tu amor, escupió. Quiero tu legado. Él dio un paso al frente, los puños temblando. Ella arqueó la espalda contra la mesa. No puedes resistirte para siempre, susurró. Ya estaba sudando. Puedo darte algo que tu hermana no. ¿El qué? No quiero tu corazón, Brian. Solo tu cuerpo. Fue cuando él dejó de resistirse. Se movió rápido. Sibera lo observó subir a la plataforma. No tienes que fingir, dijo. Puedo sentir tu pulso desde aquí. Brian bajó y desbloqueó primero las sujeciones de sus piernas. Luego, las de los brazos. Levántate, dijo. Ella arqueó una ceja. ¿Cambiaste de idea? No voy a darte un hijo, dijo. Pero vas a tomarme de todos modos. No. Él dio un paso más, la tomó del mentón y le alzó el rostro. Voy a adueñarme de este momento. No tú. No tus mentiras. No tus juegos. Crees que el dominio es control. Pero no lo es. Sibera tembló. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Brian la besó. Luego se apartó. Eres más fuerte de lo que pensé, susurró Sibera. Maldita sea, claro que lo soy, dijo Brian. Se volvió hacia la camilla. Clistor estaba sentada ahora, observando en silencio, los ojos fijos en su hermana. Tú también lo tocaste, dijo Sibera. Me mentiste, susurró Clistor. Ella no respondió. Entonces estamos a mano. Miró a Brian de nuevo. Esto no ha terminado. Brian asintió una vez. Tienes razón. Y volvió a activar las restricciones. Brian no creía que eso fuera suficiente para embarazarla. Pero el grito de Sibera aún resonaba por las paredes del cañón cuando él selló la cámara. Brian no miró atrás. Cruzó hacia Clistor, que ahora estaba sentada en la camilla médica. Débil, pero alerta. Pudiste haberla matado, dijo ella. Brian tomó un paño y se secó el sudor del cuello. Ella te habría hecho algo peor. Todavía podría, murmuró Clistor. Brian se inclinó y revisó las lecturas del escáner. Sus signos vitales estaban erráticos, pero estabilizándose. Inyectó un supresor, dijo. No lo suficiente para terminar el embarazo, pero sí para alterar tu sistema. Clistor asintió. Lo sentí. Como si mi sangre hirviera al revés. Él le tocó la muñeca. Ahora estás bien. Por el momento, dijo ella. Luego su mirada cambió. Ella lo quería, ¿verdad? Brian desvió la mirada. Dijo que si no se lo daba, te mataría. Clistor no parpadeó. ¿Y se lo diste? Él dudó. No. Recuperé el momento antes de que pudiera torcerlo. Ella susurró. Tocaste a las dos. Y ahora las dos te llevamos dentro. Brian se dejó caer a su lado, con fuerza. No fue por elección. Clistor se giró hacia la consola del escáner. Sus dedos se deslizaron lentamente por el panel. Los resultados aparecieron en rojo. Gestación viable confirmada. Sujeto 1, Clistor. 13% de desarrollo. Sujeto 2, Sibera. 4% de desarrollo. Brian se quedó mirando. No, murmuró. Ella dijo que solo podría estar embarazada. La voz de Clistor se volvió fría. No mintió. Manipuló el tiempo. Lo planeó. Los puños de Brian se cerraron. Me usó de nuevo. Quería ventaja, dijo Clistor con firmeza. Ahora la tiene.
Él se puso de pie. Nos vamos. El cañón ya no es seguro. Clistor no se movió. No podemos huir de esto. Brian caminó por la sala. No tenemos que hacerlo. Desaparecemos. Nuevas identidades. Otro mundo. Sin rastro. Ella nunca dejará de perseguirnos. Entonces dejamos de huir, espetó él. La exponemos. Le contamos al consejo lo que ha hecho. Clistor rió sin humor. Ya lo saben. Brian se volvió. ¿Qué? Registró una reclamación de linaje real en cuanto confirmó su embarazo. Su boca se secó. ¿El consejo sabe que ambas llevan herederos híbridos? Clistor asintió una vez. Y ya han respondido. Activó un canal de datos en la consola. Un mensaje parpadeaba. Cumbre de emergencia. Tema, disputa genética. Tiempo, 72 horas. Brian leyó las palabras y luego dijo lo que ambos pensaban. Van a decidir quién se queda conmigo. No, dijo Clistor. Van a decidir cuál niño sobrevive. No esperó. Tomó a Brian del brazo y lo arrastró de regreso hacia la nave. Sibera observó desde la entrada de la cámara, finalmente libre, ahora envuelta en armadura real, los labios curvados en un triunfo frío. Te lo advertí, dijo. Brian miró entre ambas. ¿Quieren que elija? Gruñó. Entonces escuchen esto, no elijo a ninguna de ustedes. Elijo a ambos hijos. El emisario frunció el ceño. Eso no es. Brian sacó un detonador de su cinturón. Entonces tendrán que matarme también. La sala se congeló. La voz de Clistor rompió el silencio. Esperen. Si reclamo soberanía sobre mi hijo, dijo, y me exilio de Mara, ¿le perdonarán la vida? El emisario dudó, luego asintió. Si renuncias a los derechos de sucesión, el consejo no intervendrá. Brian se volvió hacia ella. No tienes que hacer esto. Clistor lo miró a los ojos. Sí debo. El rostro de Sibera se volvió blanco. ¿Lo estás dejando todo, por él? Clistor miró a su hermana. No, dijo. Lo dejo, por mí. Luego se volvió hacia Brian. Ven conmigo. Desaparezcamos juntos. Criemos a ambos hijos. Brian no se movió. Luego, lentamente, asintió. Y por primera vez en semanas, su voz sonó como libertad. Vamos. Partieron bajo cobertura de camuflaje, dos mujeres, un hombre y dos hijos no nacidos, cargando el futuro de una especie. Las estrellas no parecían libertad. Brian no miraba las estrellas. Las miraba a ellas. Sibera, mirando en silencio por el ventanal de la nave, una mano descansando protectora sobre su bajo vientre. Y Clistor, abrochada en el asiento de copiloto frente a él, mandíbula apretada, los dedos temblando con tensión no expresada. Ninguna mujer había hablado desde el despegue. Aterrizaron en la Tierra 72 horas después, en las tierras exteriores, al norte de la zona de exclusión estadounidense, al este de la red de reclamación del Bosque Negro. Brian usó una serie de identidades falsas, antiguos códigos de autorización y una anulación diplomática para acceder a una cápsula de terraformación abandonada enterrada bajo una cresta cubierta de pinos. Ningún satélite escaneaba esa zona. Convirtió la bodega secundaria en una cámara para dormir. Reconfiguró los sistemas de emergencia para operar con paneles solares. Instaló blindaje biológico para bloquear escaneos orbitales. Les construyó un hogar. Y no pasó mucho antes de que ese hogar se sintiera más como un campo de batalla. Semana 1, Clistor mantenía la distancia. Pasaba los días mapeando picos hormonales, registrando el desarrollo fetal, estudiando a Brian como si fuera a la vez pareja y espécimen. Apenas se tocaban. Apenas se miraban. Hasta que caía la noche. Entonces ella se sentaba frente a él en la improvisada cocina, con las mangas arremangadas, el cabello suelto, la respiración más lenta de lo normal. ¿Te arrepientes? Él no tuvo que preguntar a qué se refería.
No, dijo Brian. Ella miró sus manos. ¿Aún sueñas con ella? Él dudó, luego dijo. Sueño con que tú la detienes. Semana 2, Sibera no era silenciosa. Rondaba la cápsula como una leona a la que le habían negado su corona. Destilaba desprecio. El cabello suelto por la espalda. Los ojos siempre cazando, los de Brian. El embarazo amplificaba todo. Y Sibera lo aprovechaba. Una noche lo acorraló en la cámara hidráulica. Su camisa pegada al sudor, brillando sobre su piel verde, los labios entreabiertos. «Aún me deseas», dijo. Se acercó, tomó su mano y la colocó sobre su abdomen. «Tu hijo está aquí. Mitad tú, mitad yo. No puedes borrar eso». La voz de Brian se volvió grave. «No intento borrarlo». «Entonces deja de fingir que no estamos conectados». «Eres peligrosa», dijo él. Ella sonrió. «¿Te gusta el peligro?». Él se fue antes de que ella pudiera terminar su frase. Pero el calor permaneció mucho después. Semana 3, la tensión llegó a su punto máximo. Siempre lo haría. La cápsula era estrecha. Los embarazos avanzaban. Y Brian era solo humano. No era inmune a la forma en que Clistor suspiraba dormida, como si intentara no desearlo. No era inmune a Sibera acurrucándose junto a él durante un apagón, como si no lo tocara a propósito. Y no era inmune a sí mismo, dividido entre dos reinas, dos hijos no nacidos, y la atracción imposible de deseo, memoria y fuego sin resolver. Entonces llegó la noche en que todo estalló. Empezó con una tormenta. Clistor se despertó primero. Mareada. Acalorada. Su cuerpo metabolizaba energía a un ritmo antinatural. El bebé crecía más rápido de lo que cualquier escáner había proyectado. Tropezó hasta la sala principal y encontró a Brian sin camisa, cubierto de sudor, reparando el circuito de fusión a la luz de una vela. ¿Estás bien?, preguntó él. Ella asintió, pero las piernas le temblaban. La atrapó antes de que cayera. La sostuvo contra él. Fue entonces cuando Sibera apareció al borde de la habitación, observando. ¿Qué es esto?, ronroneó. ¿Un momento? Brian alzó la mirada, mandíbula tensa. Ella necesita descansar. Nos necesita, dijo Sibera, avanzando. Las dos te necesitamos. Clistor se agitó en sus brazos. No como tú. Sibera rió. Yo no ruego. Yo tomo. Brian se irguió, sosteniéndola firme. ¿Quieres algo de mí?, dijo. Entonces dilo. Sibera no parpadeó. Los quiero. A los dos. Unidos. Compartidos. Nuestros. Los ojos de Clistor brillaron. ¿Estás loca? No, dijo Sibera. Estoy evolucionada. Él se interpuso entre ellas. No somos animales. Sibera ladeó la cabeza. ¿No lo somos? Se volvió hacia Clistor. ¿Quieres esto? Ella miró a Sibera. Luego a Brian. Y susurró. Te quiero a ti. Él asintió. Y la besó. Sibera avanzó. Él se giró, y la besó también. Una reivindicación primitiva, forjada en desafío. Y solo funcionó porque ninguno de los tres tenía a dónde ir. Brian no durmió aquella noche. El viento golpeaba la cápsula desde todos los ángulos, como si el propio planeta intentara despertarlos, sacudirlos. Se sentó en la cámara central. Sin camisa. Botas desatadas. Un cuchillo sobre la mesa. Miraba las dos puertas, una a la izquierda. Una a la derecha. Una para Sibera. Una para Clistor. No sabía lo que esperaba, hasta que Clistor gritó. Estaba en su habitación en segundos. Ella ya estaba en el suelo, las rodillas encogidas, el sudor empapando su túnica delgada. Sus ojos se agrandaron al verlo. Le agarró la mano como si fuera lo único sólido en el mundo. Es hora, jadeó. Es muy pronto.
No, dijo Brian. Es ahora. Eso es lo que importa. Sibera apareció momentos después, recostada en el marco de la puerta. No ofreció ayuda. No sonrió. Solo dijo. El primero llega temprano. Así sabemos que es fuerte. Luego desapareció en la otra habitación. Clistor no se inmutó. Gritó de nuevo. Y Brian la sostuvo más fuerte. El parto fue brutal. Su piel cambió de tono a mitad del proceso, pasando del verde a un casi translúcido, brillando por el calor. El aire se espesó con feromonas. El niño llegó rápido, sin complicaciones. Y entonces, ahí estaba. Un sonido. Brian miró hacia abajo, al recién nacido en sus manos. Piel verde. Ojos cerrados. Cuerpo pequeño, pero ya se movía. Respiraba. Apretaba puños diminutos. Un híbrido. De él. Y de ella. Vivo. 3 horas después, Sibera entró en labor. Sin aviso. Solo un estruendo de cristal y un grito seco. Brian la encontró extendida sobre la camilla médica, aferrada a la pared, la mandíbula cerrada por el dolor. No gritaré, dijo entre dientes. Gritó. Brian no discutió. La ayudó a recostarse. Sibera no le permitió sostenerla, pero tampoco lo apartó. El parto tomó más tiempo. Fue más difícil. Su cuerpo peleaba, como todo lo demás. Negándose a ceder incluso ante la naturaleza. Pero cuando el niño finalmente llegó, fue rápido. Más elegante que el de Clistor. Casi inquietante lo silencioso que quedó todo. Brian sostuvo al segundo hijo en brazos. Este abrió los ojos de inmediato. Sus ojos. Ojos humanos, en un rostro verde. Miró a Sibera. Susurró ella, será rey algún día. Brian no respondió. Llevó al niño a la cuna térmica. Lo acostó junto al primero. 2 hijos híbridos. Nacidos del mismo hombre. Nacidos con horas de diferencia. Hermanos. Querían a Brian. Y ahora tenían una razón para no destruirse mutuamente. 2 razones. 6 meses después, el bosque alrededor de la cápsula había crecido de nuevo. Brian estaba afuera, con el rifle colgado en la espalda, escaneando el perímetro. Estaba en silencio. Le gustaba así. Detrás de él, escuchó 2 voces, Sibera riendo, Clistor discutiendo sobre los ciclos de sueño. Y 2 niños balbuceando entre ellas. Sus hijos. Caminó de regreso hacia la puerta. Sibera lo alcanzó primero y le besó la mandíbula sin preguntar. Clistor le agarró la mano, en silencio, pero con firmeza. Volvía a estar entre ambas. El silencio en el bosque no duró. Para cuando los niños cumplieron 10, el bosque había aprendido a escuchar. Y lo que escuchó fue guerra, susurrada por 2 niños que apenas comprendían de lo que eran capaces. Brian estaba sentado al borde de la plataforma de entrenamiento, con las manos envueltas alrededor de una taza humeante de café sintético. Su camisa estaba a medio abotonar, las botas desatadas, el pulso acelerado más allá de lo que permitía la cafeína. No estaba mirando el amanecer. Estaba mirando a Beck escalar una pared vertical de agarres electrificados con un cuchillo entre los dientes. Debajo, Nerra ajustaba el flujo de corriente con un gesto silencioso en su banda de muñeca. «Vas a freír a tu hermano», murmuró Brian. «No es mi hermano», respondió Nerra sin mirar. «Es una variable de control. Es una persona viva que va a enfadarse mucho cuando descubra que estás cargando la pared». Dijo que quería un desafío. Si se rompe un brazo, la próxima vez será más listo. Brian bebió un sorbo largo. Tu madre se te está pegando. Nerra sonrió. ¿Cuál? 2 horas después, Sibera encontró a Brian en el depósito de equipo. No dijo nada. Solo le entregó los restos chamuscados de un dron de entrenamiento. Ella arqueó una ceja. Beck intentó puentear el núcleo térmico. Casi hace estallar la estación médica. Sibera soltó una risita. Buen chico.
Yo no lo llamaría así. Está probando límites. Todos los líderes lo hacen. Él está probando explosivos, señora. Lo mismo. Brian se frotó el puente de la nariz. ¿Sabes que los niños normales de 10 años aún están aprendiendo a leer? El mío está aprendiendo a conquistar. Deberías estar orgulloso, dijo ella, con los ojos afilados. Estoy agotado. Ella se acercó. Entonces lo estamos haciendo bien. Más tarde, en la sala de comunicaciones, Clistor lo contactó desde Velara nuevamente. Esta vez, usó una ID diplomática falsificada. ¿Brian? ¿Beck? Preguntó Clistor. No. Nerra. Brian se quedó helado. Me dijo que borró el último pico de comunicación. Mintió. Tiene 10 años. Es una velarana. Brian exhaló lentamente, entornando los ojos. ¿Qué envió? Una sola frase. ¿Qué frase? Clistor giró la pantalla. Decía, observa el silencio antes del primer movimiento. Brian la miró fijo. Eso no es un mensaje. Es una amenaza, Brian. Sutil. Y ellos lo entenderán. Clistor asintió. Lo entenderán todo. Esa noche, Beck empujó la compuerta frontal de la cápsula y encontró a Nerra ya afuera, sentada en el borde superior del escudo perimetral. Miraba las estrellas otra vez. Enviaste otro mensaje, dijo él. Ella no lo miró. ¿Lo rastreaste? Claro que sí. Entonces sabes que lo encripté. Y también sé que usaste mi firma de señal. Finalmente, ella se giró. Porque necesitaba que creyeran que tú estabas vigilando. Él dio un paso más. ¿Me estás usando? Ella ladeó la cabeza. ¿Eso es una queja? Él no respondió. Ella se acercó. Lo suficiente como para oler el metal en sus manos. ¿Quieres liderar?, susurró. Pero nunca has liderado. No de verdad. ¿Y tú sí? No. Pero sé construir el escenario, para que me sigan. Él bufó. Yo construiré el mío. Bien, dijo ella. Yo ya estoy mirando. Adentro, Brian se sentó con ambas madres. Clistor cruzó los brazos. Tenemos que separarlos. Si los separas, uno de ellos se rompe, espetó Sibera. Juntos son peligrosos. Juntos son evolución, intervino Brian con voz baja pero firme. Son niños. Ya no, dijo Sibera. ¿Viste lo que le hicieron a la enviada? Era una infiltradora. Ellos la hicieron sentir miedo. ¿Sabes lo raro que es eso en un diplomático entrenado? Añadió Clistor. Brian asintió lentamente. A mí también me dan miedo. Más tarde, en la oscuridad, Brian encontró a Nerra en la sala de motores calibrando un sensor gravitacional. ¿Sabes qué odio? Dijo. Ella alzó la vista. No preguntaste. Soy tu padre, dijo él. Eso debería significar algo. Lo significa, respondió ella. Entonces, ¿por qué me mentiste? Porque aún piensas que soy una niña. Lo eres. Ella sonrió suavemente. Entonces no tienes nada que temer. Brian no respondió. Y ese silencio lo dijo todo. Al otro lado del corredor, Beck se sentaba con Sibera. Nudillos magullados y todo. ¿Vendrán, verdad? Preguntó. Sí. Nos querrán. Querrán usarte. ¿Qué hago? Ella sonrió, apartándole el cabello de la frente. Haz lo que yo hice. Pero mejor. Haz que se arrepientan del día que te dejaron atrás. Afuera, bajo la luz de la luna, Nerra y Beck estaban de pie, lado a lado de nuevo. ¿Quieres gobernar? Preguntó Beck. No. Quiero sobrevivir más tiempo, respondió Nerra. Entonces, ¿quién gana? El que no lo necesita. Miraron las estrellas titilar. Y en algún lugar por encima de ellos.
Velara devolvía la mirada. Regresaron a Velara el día del eclipse. Beck salió primero, ahora con 17 años. Nerra lo siguió, manos enguantadas a los costados, vestida con túnicas verde apagado. Ella era el arma. Y detrás de ellos, las torres de transmisión cobraron vida. La línea de sangre ha regresado. 4 días antes, en la cápsula terrestre, Brian estaba en el borde de la plataforma de aterrizaje, los puños apretados. «No estás listo», dijo. Beck abrochó su espada con un chasquido. «Me entrenaste para sobrevivir». «Lo hice. Te entrené para pensar. Vas a un planeta gobernado por gente que quiere verte muerto. Entonces tendrán que intentarlo más fuerte». Brian se volvió hacia Nerra. «¿Y tú? Dijiste que no te importaba el poder». «No me importa», dijo ella con suavidad. «Pero sí me importa quién lo tiene». «¿Crees que el pueblo te seguirá?» «Ya lo hacen». La voz de Brian bajó. «Estás comenzando una revolución». Nerra lo miró a los ojos. «No. Estamos terminando una». Entraron en el salón de los oráculos como si hubieran nacido para ello. Sibera los esperaba allí. Había regresado una semana antes, preparando el terreno. Clistor estaba en la galería alta, brazos cruzados. Nerra fue la primera en entrar. El consejo se levantó. Suspiros recorrieron la sala. Una voz, firme y fría. «No tienes título». Nerra sonrió. «Tengo 2 líneas de sangre». ¿Y su atención? El orador mayor se levantó lentamente. «Naciste de un exilio ilegítimo. Criada fuera del santuario. Sobreviviste guerras que no luchaste». «No rogamos por sus asientos», interrumpió ella. «Destrozamos el piso donde descansan». Beck avanzó, espada en mano, pero baja. «No necesitamos su corona», dijo. «Trajimos la nuestra». Chasqueó los dedos. Por toda la ciudad, las torres se iluminaron una por una. Cada sistema central fue tomado. Hackeado por códigos que Nerra escribió. Reescrito con algoritmos que ningún táctico del Consejo había visto antes. «Dejaron que su imperio se pudriera por dentro», dijo ella. «Nosotros solo fuimos la cura que temieron». En la confusión, un guardia se lanzó hacia Beck. Beck se agachó, giró, hundió una rodilla en el estómago del hombre y soltó la espada en un giro que lo dejó paralizado con un solo golpe limpio. «No necesito matar», dijo Beck. «Solo necesito que escuchen». La sala se quedó en silencio. Sibera avanzó. «El dominio del consejo termina hoy», dijo. El orador la miró. «¿Tú apruebas esto?» «Lo construí», respondió. «Ustedes simplemente no lo vieron venir». La voz de Clistor resonó desde arriba. «Todos lo vimos venir. Simplemente no lo creímos». Las torres de transmisión brillaron otra vez. Ya no era solo un mensaje. Era una declaración. Belmera ahora se inclina ante la línea de sangre. La gente salió a las calles. De regreso en las puertas del palacio, Brian miraba cómo el caos se transformaba en calma. Clistor se unió a él. «Lo lograron», dijo él. «Sí. Van a cambiarlo todo», respondió ella. «¿Crees que lo sobrevivirán?» Clistor miró hacia el horizonte y sonrió. «No solo lo sobrevivirán. Moldearán el futuro». Sibera apareció detrás de ellos, una mano sobre el hombro de su hijo. «Y serán recordados», dijo, «como los que los hicieron peligrosos». Brian exhaló lentamente. «O como los que le dieron a la galaxia una segunda oportunidad». Esa noche, Beck estaba de pie en la torre más alta. Nerra a su lado. Abajo, Velara brillaba. Él se volvió hacia ella. «¿Aún crees que vamos a sobrevivirlos?» Ella sonrió con arrogancia. «Ya lo hicimos». Beck sonrió también. Luego desenvainó la espada de su espalda, la alzó bien alto, y el pueblo abajo, miles de voces fuertes, respondieron. «Y larga vida a la línea de sangre». Si esta historia te atrapó tanto como a nosotros al crearla, suscríbete al canal,
Deja tu comentario sobre qué parte te impactó más y comparte este video con quienes aman las grandes batallas, los dilemas familiares y las revoluciones imposibles. Y larga vida a la línea de sangre y a las historias que nos hacen soñar.